Muy buenos días, el tema de hoy es lo inesperado. Vamos al libro de Romanos capítulo 15, 22 al 29. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Lo inesperado. Encontramos aquí en la palabra cómo Pablo se proponía hacer un viaje pero en lo cual estaba esperando que el Señor le diera campo o permiso para poder ir a determinado lugar. Pero encontramos lo inesperado. ¿Cuántos planes usted y yo hacemos, inclusive empezando año? Hacemos planes de proyectos, de metas, de viajes, de negocios, de relaciones, de matrimonios, de relaciones familiares, inclusive de relaciones, proyectos ministeriales. Hacemos planes, pero viene lo inesperado del Señor. Podemos hacer todos los planes que queramos, pero en el Señor está que esos planes se realicen. Hay veces los planes se troncan en el camino y precisamente el Señor está en el asunto. Y hay veces creemos que es error nuestro. De pronto hicimos malas cosas, planeamos mal, nos proyectamos mal, nos metimos con la persona equivocada, metimos en el negocio que no era, como que hicimos transacciones que no debíamos haber hecho y como que, ay, ¿por qué se dio esto? Pero si yo lo tenía todo planeado. Claro, pero viene lo inesperado y lo inesperado como que tronca el plan que usted y yo teníamos. Pero cuando venimos a la palabra encontramos respuestas del Señor y encontramos acá como Pablo inclusive buscando respuestas del Señor encontramos que encontró oposición. Cuando ocurre lo inesperado tendremos nosotros muchas veces tendemos a estresarnos, a exasperarnos, a aburrirnos, como que a buscar respuestas, pero también a poner excusas el por qué las cosas no se han dado. Pero encontramos cosas reales recibidas en la parte en lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, pero como el Señor quiere darnos claridad, entendimiento, cómo las cosas suceden es en el tiempo del Señor y cómo lo que el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros, nuestras vidas, cómo lo podemos entender, ya que en cierto sentido esta palabra en la que estamos leyendo puede parecernos relevante, ya que puede ser solo un registro del innecesario o del itinerario viaje que Pablo hacía en sus tiempos de búsqueda del Señor, de su entendimiento, pero también de poder ir a otros lugares y cómo el Señor obra a través de la vida de Pablo, pero también cómo el Señor le tronca los planes a Pablo y se los tronca por algún momento, algunas circunstancias que debe pasar en su vida. En este pasaje encontramos que no es exhaustivo y nos dará también una idea en cuanto a los asuntos que usted y yo nos proponemos. Encontramos también que el Señor le da consuelo al aprender algunos principios que se ayudan a lidiar con lo inesperado. Después de todo, la vida de nosotros muchas veces está llena de imprevistos. Imprevistos que no estamos preparados para esos imprevistos que vienen, pero ya sea un problema por la salud, un problema, una ruptura sentimental, un problema con una relación que llevamos mucho tiempo, en la cual como que no tomamos decisiones, pero también una relación indebida, también un negocio indebido, también de pronto en algo que usted y yo estamos metidos que no debimos estar metidos y como que creemos que las cosas van a funcionar bien y creemos que las cosas van a avanzar con certeza, pero encontramos planes a menudo que son obstaculizados y vemos como en este capítulo versículo 22 inclusive encontramos cómo el Señor habla a Pablo. Inclusive en el versículo 22 encontramos lo que el Señor le dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. De pronto un plan, un proyecto que usted tenía planeado, pero encontró impedimento, pero ese impedimento encontramos que está relacionado con lo que el Señor quiere hablarnos y está retrasado es porque primeramente el Señor lo lleva a Pablo a plantar iglesias, pero también como el Señor lo centra a llevarle la palabra a donde Cristo no había sido conocido, y eso precisamente lo hablaba Pablo en Romanos 1:11 al 13, que dice que Pablo dejaba muy claro los planes, los anhelos, verlos muchas veces planeados, pero también planeaba ir a visitarlos, y ese era el plan que tenía Pablo, pero también el obstaculizar en los planes que nosotros hacemos delante del Señor, en el cual se presenta algo y es que precisamente viene a interrumpir, y en una decisión que en la cual
tomamos en nosotros, en nuestras vidas, se nos interrumpen los planes. Pero ¿por qué se nos interrumpen los planes? ¿Qué es lo que el Señor quiere darnos a entender? Pero ¿qué es lo que nosotros debemos comprender? Que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, pero a veces como que no entendemos qué es lo que está pasando. Pero es importante entrar a la oración y preguntarle al Señor qué es lo que está pasando en esta circunstancia, en esta situación. Y lo encontramos como estaba pasando con los apóstoles, lo vamos a ver en Hechos 16, 6 al 8. Y encontramos aquí que dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Encontramos que inclusive el Espíritu Santo les impedía ir a determinado lugar. Por eso cuando miramos el tema de lo inesperado, es cuando usted y yo hacemos planes. Y hay veces los planes sí los colocamos delante del Señor. Un proyecto, una meta, un objetivo, una relación, un ministerio, un liderazgo, algo que el Señor nos ha venido trabajando y hemos estado guiándonos, dejándonos guiar por el Señor en la palabra. Pero viene el Señor y nos tronca los planes. Mire que aquí ellos tenían planeado ir a determinados lugares, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Mire que es tan importante que usted y yo entendamos lo inesperado. Lo inesperado no quiere decir que es que porque estamos haciendo malas cosas o es porque como que alguien se metió en los planes, pero es que tiene que hacerse como yo digo, como tiene que ser, porque es que yo lo planeé así. Y hay personas inclusive también en la vida cristiana, en los caminos del Señor, que planean algo y como que cuando algo no se le da, no entienden que es lo inesperado del Señor, pero como que buscan todos los métodos, medios y lo intentan hacer aún por encima de la voluntad del Señor. Y aquí dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero ¿cómo así? Si ellos iban a llevar la palabra del Señor, ellos no iban de paseo, ellos no iban de vacaciones, ellos iban a llevar la palabra, pero el Señor se los prohibió. Démonos de cuenta que eran planes del Señor, no eran planes de pronto que los tenía planeado Pablo y los apóstoles, no, eran planes del Señor. Y por eso dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. También era indispensable que ellos fueran allá, pero porque el Espíritu Santo se los impidió, lo inesperado, y invitar al Señor a obrar a través de ellos. Pero también les permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y mire que el verso 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Encontramos la respuesta acá de lo inesperado. El Señor no les permitió que avanzaran por otros lugares porque era necesario que fueran a un lugar específico que el Señor ya les tenía planeado. Sí, ellos ya habían planeado ir a diferentes lugares a predicar la palabra, pero dice: se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Mire que el Señor nos ayuda a usted en otras personas. ¿Cómo podemos guiar y orientar a esas personas para que encuentren dirección y orientación? ¿Cómo deben hacerlo? Pero el Señor es muy claro y lo enseña en la palabra, y por eso tenemos que mirar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar cuando a usted y a mí se nos obstaculizan los planes. Y es precisamente lo que le estoy diciendo como el tema de hoy, que es lo inesperado. ¿Y qué es lo inesperado? Lo inesperado es permitido también por Dios, y ahí donde el Señor viene y obra en cada uno de nosotros y que nos enseña. Pero también tenemos que mirar de lo inesperado cómo el enemigo también actúa en lo inesperado. Miremos lo que nos dice en Primera de las Tesalonicenses 2:18. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Mire que aquí lo pudo discernir Pablo, que no era del Señor, era Satanás que se lo puso. Y ahí donde usted y yo tenemos que mirar cuando realmente lo inesperado es el enemigo que se opone. ¿Qué es lo que usted de pronto está haciendo, pero el enemigo se lo puso? Y usted de pronto dice: pero ¿qué pasó acá? Aquí tenemos que ir a la oración en que el Señor nos muestre. El Señor le mostró a Pablo que era Satanás el que se le estaba oponiendo para ir a ese lugar, para que fuera a llevar la palabra. Pero lo encontramos que en el discernimiento que lo da el Espíritu Santo, y nos enseña cómo podemos obrar y actuar para entender qué es lo que el Señor quiere darnos a conocer en el momento, la situación que usted y yo estamos mirando, estamos pasando en determinado momento. Pero es poder tener la claridad en la oración. Pero también nos habla la palabra cómo el Señor nos da claridad en otras circunstancias, y lo encontramos en el libro Gálatas 5, verso 7. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y es precisamente cuando entran personas a estorbar. Estorbar es cuando a alguien se le aparece a usted en el camino y viene a estorbarle. Mire, lo estaba buscando, necesito que me ayude en esto, me ayude en esto. Cuando ya el Señor lo tenía usted planillado para ir a un lugar, para orar por una persona, para ir a orar por determinadas personas, para un plan perfecto, un proyecto que tenía, pero viene el enemigo y utiliza a cualquier persona para estorbar. Utiliza una persona específica, alguien de pronto muy allegado a usted, que usted dice: bueno,
bueno, esta persona como que me toca ayudarla, pero tenemos que, por eso le digo, llevarla a la oración y que lo que el Señor nos quiere hablar, si desde viene de Dios o viene del enemigo. Dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y es cuando viene alguien y nos estorba a usted y a mí, y tenemos que mirar que venga del Dios o viene del enemigo, y podemos conocerlo y entenderlo, ya que muchas veces también cuando entramos en lo inesperado es también la falta de fe, esa falta de fe que como que yo le pongo los planes al Señor y todo se va aparejando en el Señor, pero en un momento dado empiezo a dudar, pero empieza el enemigo a traer pensamientos de duda, incertidumbre, de temor, y el enemigo empieza a obrar y a actuar de una manera que nos estorba en un momento. Dice Santiago 4:15, si es la voluntad del Señor viviremos y haremos esto y aquello, si es la voluntad del Señor. Entonces cuando están los planes del Señor, todo se va a hacer y va a salir que en perfección cuando usted y yo lo miramos, pero si viene lo inesperado, muchas veces es permitido por el Señor, pero el Señor quiere guardarnos de algo, quiere prevenirnos de algo. Algo estaba haciendo el Señor con los apóstoles que no les permitió ir a diferentes regiones, no se lo permitió, pero lo inesperado también nos lleva también a depender más del Señor. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo entendamos este devocional, lo inesperado. ¿Qué nos quiere hablar el Señor? ¿Qué nos quiere dar a entender el Espíritu Santo para darnos claridad en cómo debemos hablar y actuar en Cristo Jesús?